arranca una nueva inversión profunda. Quien les habla es la voz habitual de este espacio y a mi lado tengo, como siempre, a nuestro experto de cabecera para ayudarnos a entender temas complejos. Hola a todos los que nos escuchan, es un auténtico placer estar aquí hoy. Sabes, normalmente cuando pensamos en el concepto de libertad, imaginamos algo muy físico, romper unas cadenas de hierro, por ejemplo. Claro, la típica imagen de un prisionero que sale de una celda oscura. Exacto. Sale, respira hondo y camina hacia la luz del sol. Es una imagen muy potente, o sea, de espacios abiertos y pulmones llenos de aire. Y a ver, es una metáfora muy reconfortante desde luego, pero también muy engañosa, porque esa idea asume que la prisión siempre tiene barrotes visibles. Esa es la cuestión. Y cuando empiezas a analizar cómo la sociedad moderna moldea los deseos, los roles de cada uno y hasta la propia identidad, pues de pronto esa imagen de la cadena rota se siente tremendamente ingenua. Totalmente. Se hace evidente un panorama donde es muy posible que solo hayamos cambiado esa celda húmeda por la planta de producción de una fábrica gigantesca. Una fábrica brillante y completamente invisible. Uf, y una fábrica que además no necesita guardias de seguridad, no, porque los propios trabajadores están convencidos de que estar ahí dentro es la máxima expresión de su libertad. Es una ilusión óptica fascinante. O sea, creer que se ha alcanzado la emancipación absoluta cuando en realidad solo se ha ingresado a una maquinaria muchísimo más sofisticada. Vale, pues vamos a desgranar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un documento filosófico y sociológico increíblemente provocador titulado Polígono del pene. Un título que no deja indiferente a nadie, ya te digo. Desde luego. Y la misión de esta inmersión profunda es desmontar sus metáforas, para entender cómo unos enormes engranajes históricos han atrapado tanto a hombres como a mujeres en un sistema que olvida por completo la esencia humana. Dejando al final a los más vulnerables a merced de la tecnología. Eso es. Pero hay que hacer una pausa aquí antes de arrancar con el análisis. Dado que este material aborda temas muy sensibles sobre roles de género, historia social y movimientos contemporáneos, nuestra labor de hoy es mantener una postura estrictamente analítica. Es un apunte fundamental. Vamos a explorar la arquitectura de las ideas del autor, conceptos clave como el mundo, el reino o el hábitat, sin respaldar ninguna postura política concreta ni tomar partido por ninguna ideología. Sentencias morales sobre ellos. Exactamente. Nuestra función es exponer los conceptos. Y esto es crucial porque entender esta perspectiva es para cualquiera que nos escuche de camino al trabajo o mientras hace la compra, como ponerse unas gafas que revelan los hilos invisibles de su propia rutina. Tal cual. Te cambia la forma de ver las cosas. Ahora bien, si miramos a nuestro alrededor e intentamos descifrar esta sociedad de sobrecarga de información, alguien tiene que estar marcando el paso, ¿verdad? Históricamente pensaríamos en un rey o en un dictador. Claro, pero este texto sugiere una figura mucho más sutil. Habla de un flautista de Hamelin contemporáneo. Ujú. Un flautista que ya no usa una flauta de madera, sino la imaginación prestada y las pantallas. Lo fascinante aquí es cómo opera esa nueva forma de control. El antiguo flautista del cuento tocaba una melodía física para hechizar y arrastrar a las multitudes. Sí, el sistema moderno no necesita hacer ruido, o sea, imagina por nosotros. Exacto. Nos pone enfrente una cascada incesante de imágenes, de algoritmos predictivos, de deseos prestados y promesas de éxito. Es que la genialidad perversa de este método es que no requiere fuerza bruta. Para nada, logra que caminemos solos hacia la fábrica, persiguiendo métricas de éxito ajenas, creyendo firmemente que el rumbo lo hemos trazado de forma autónoma. Es escalofriante si lo piensas. Hay una analogía en el texto que ilustra esto a la perfección, que me parece brillante. Menciona la película In Time. Ah, sí, la película de ciencia ficción. Esa misma, donde la gente tiene un reloj digital incrustado en el brazo y su moneda de cambio es literalmente el tiempo. Tienen que trabajar y correr desesperadamente para comprar horas de vida, o su corazón se detiene. Y el argumento del autor es que hoy hacemos exactamente lo mismo. Tal cual. Corremos por vigencia, por clics, por aprobación y estatus. Se cita el caso de grandes imperios tecnológicos y financieros surgidos en Silicon Valley, nombres como PayPal o Palantir. Sí, y se describe cómo ciertas élites tecnológicas llegan a debatir en serio si los humanos merecen vivir. Es fuerte, ¿eh? Reduciendo a la humanidad a un simple dato, a una variable matemática dentro de un modelo de negocio gigante. Yo me lo imagino como una rata de laboratorio. A ver. Una rata que se ha memorizado el laberinto a base de recibir pequeños calambres y trocitos de queso.
Llega un punto en el que me pregunto si ya hemos interiorizado la ruta exacta de lo que supuestamente debemos desear, ¿para qué nos sirven los ojos? Ya, es que dejamos de mirar. Exacto. ¿Acaso vemos realmente por dónde vamos o solo somos puro reflejo ante los estímulos de una pantalla? Esa pregunta toca el nervio central del documento. El autor contrasta lo que llama la imaginación desencarnada con la curiosidad física. Vale, cuéntanos la diferencia. Pues mira, esa rata de laboratorio en el laberinto está atrapada en la imaginación desencarnada. Consumir deseos abstractos y pantallas fabricadas a miles de kilómetros nos vuelve rehenes de quien programa el algoritmo. Nos convierte en seguidores perpetuos de ese flautista. Eso es. Por el contrario, la curiosidad física es el trabajo manual, el mancharse las manos, el reparar un mueble o entender cómo funciona la Tierra. Todo eso nos ancla a la realidad de la materia. Es como un acto de rebelión, ¿no? Totalmente. Trabajar con las manos es encender una linterna que nos permite tocar y reconocer los muros fríos del laberinto, en lugar de seguir corriendo a ciegas intentando cazar un queso virtual. Qué buena imagen. Pero claro, si aceptamos que estamos caminando ciegos por un laberinto, surge una duda inmensa. O sea, ¿quién levantó esos muros? Alguien tuvo que asignar los roles originales que nos metieron en este lío. Claro. El texto hace un viaje retrospectivo brutal y señala el momento exacto en que la humanidad dejó de huir de las bestias en la sabana. Argumenta que cuando el depredador externo desapareció, la fuerza que usábamos para sobrevivir no se esfumó en el aire. No se volvió hacia adentro para administrar y controlar la propia aldea, y no solo cambió de dirección, sino que se institucionalizó de una forma implacable. Piensa en esto. Cuando la amenaza exterior disminuye, la energía del grupo necesita una estructura, ¿no? Exacto. Y ahí es donde se forjan a fuego los dos grandes engranajes históricos. El texto sostiene que el hombre fue tallado como el engranaje exterior. Se le asignó el papel de escudo, de espada, el proveedor inagotable. Tal cual. Su destino era enfrentarse a lo que el autor denomina el mundo, es decir, la guerra, el clima, la competencia despiadada y la producción material. Mientras que la mujer se la situó en lo que llama el engranaje interior. Su ámbito se redujo al hábitat, a la crianza silenciosa, a la preservación del fuego y de las virtudes humanas. Y el autor subraya algo muy doloroso aquí sobre la historia. Largos minutos del calendario cósmico, usando esa escala temporal que empequeñece los siglos, la voz de la mujer fue completamente cercada. El mundo, esa maquinaria de exterior, devoraba voces e imponía un monopolio absoluto del discurso. Pero, y aquí es donde se pone realmente interesante, lo que me cuesta entender es el papel del hombre en toda esta ecuación. O sea, si él era supuestamente el dueño del exterior, el que ostentaba el poder y la fuerza bruta, ¿por qué el autor insinúa que el hombre también es víctima de este diseño? Es una pregunta clave. Es que, ¿no es una contradicción decir que el engranaje exterior terminó siendo una trampa para su propio arquitecto? Es una aparente contradicción que el autor desmonta de forma muy aguda. La clave está en entender que la fuerza que defendía al grupo de las bestias terminó cobrando vida propia. Diseñó un mundo que administra y exprime toda forma de vida. El hombre que salía a cazar no era un rey libre en absoluto. Se convirtió en un guardia perpetuamente agotado. Atrapado en el mandato ineludible de proveer. Exacto. Tenía que demostrar valor constantemente, so pena de perder su dignidad. Se convirtió, a efectos prácticos, en una herramienta armada del sistema. O sea que la propia exigencia de ser siempre fuerte y productivo lo deshumanizó. Completamente. Y mientras el hombre se desgastaba en el frente de batalla comercial o bélico, el hogar, que era el verdadero taller donde se moldeaba la psique de la humanidad, fue subestimado por esa misma sociedad de exterior. Claro, hubo una manipulación lingüística y social enorme, muy silenciosa pero devastadora. El sistema empezó a llamar trabajo, o sea, algo remunerado y digno de estatus, a fabricar objetos materiales o mover dinero en el exterior. Sin embargo, llamó deber natural o simple obligación invisible al inmenso esfuerzo intelectual y emocional de formar personas complejas en el interior. Se glorificó la fábrica y se devaluó el hábitat. Vale, la olla a presión está montada, tenemos cómo se forjaron históricamente los roles, el hombre tragando mundo en el exterior hasta la extenuación y la mujer cercada y silenciada en el engranaje interior. Pero esa presión no podía aguantar para siempre.
Lógicamente, llegamos al siglo XX, está ya la era de la comunicación global, y de repente en lo que el texto llama unos pocos milisegundos históricos, todo salta por los aires. Esa voz femenina encuentra un altavoz inmenso. Y la era moderna intenta liberar estas estructuras. Exacto. Pero, ¿cómo sale la jugada? Si conectamos esto con la imagen general, la herida histórica del silenciamiento era innegable y el reclamo de voz absolutamente justificado. Pero hay un matiz importante en cómo reaccionó la estructura de poder. El mundo, ese laberinto capitalista del que venimos hablando, vio una oportunidad de oro, ¿no? Tal cual. En lugar de detenerse a dignificar por fin el valor incalculable del hábitat, del cuidado y del desarrollo humano en el interior, hizo una jugada maestra. Invitó a la mujer a entrar de lleno en el mismo molino exhaustivo en el que ya estaba el hombre. Le ofreció el estrés productivo, la carrera corporativa a toda costa y el consumismo desaforado como sinónimos de éxito. El sistema transformó lo que podría haber sido una complementariedad sana en una competencia feroz. Es lo que el documento define gráficamente como entrar al cuadrilátero o al ring. Exacto. Hombre y mujer subidos a la lona, cruzando golpes por demostrar valor, compitiendo por estatus y tiempo bajo las reglas amañadas que el propio sistema inventó. Pero bueno, tengo que hacer de abogada del diablo aquí. A ver, dime. Escuchando esto, parece que la ambición profesional fuera una trampa mortal. ¿Significa entonces que buscar el desarrollo laboral es un engaño en sí mismo? Lograr la independencia económica y tener un salario propio es un avance colosal frente a depender de... Desde luego, y el texto no ataca eso en absoluto. Es fundamental hacer esa distinción. El documento no condena bajo ningún concepto el derecho a la independencia económica ni la necesidad de libertad personal. Vale, entonces, ¿dónde está la trampa? Lo que pone bajo la lupa es la figura del flautista que administra esa supuesta liberación y saca provecho económico de ella. El remedio que el sistema ofreció a una injusticia real fue meter a la otra mitad de la población en una maquinaria que ya devoraba almas. O sea, el problema no es la libertad, sino el precio que te cobran por ella. Eso es. El autor introduce aquí un concepto vital, que es la añadidura. Ujú. Se refiere al exceso de metas, la acumulación, el afán de un estatus constante. El problema ocurre cuando esa añadidura termina por devorar al sustento, que no es otra cosa que la presencia real, el estar, el enraizarse. Ah, y por eso el texto cita casos reales de altas ejecutivas, mujeres brillantes que después de derribar todas las barreras y llegar a la cúspide de la pirámide empresarial, sintieron un vacío abismal al mirar hacia abajo. Notaron la inmensa ausencia que habían dejado en sus propios hábitats, en sus familias o en su propia paz mental. Es que escalar la montaña fue un triunfo incuestionable, pero la montaña resultó estar construida dentro de una trituradora. Y eso nos lleva a la consecuencia más trágica y silenciosa de todo este proceso. Porque si aceptamos la premisa de que los dos adultos están ahora subidos en el cuadrilátero corporativo, Sumergidos en notificaciones, cruzando golpes invisibles en el engranaje exterior infinito. exacto, la pregunta cae por su propio peso. ¿Quién se está encargando del elemento más frágil de la ecuación? El texto lo llama el crío, el niño que se describe como una semilla pura. El crío necesita desesperadamente un reino, que el autor define como un hábitat rico en presencia física y emocional. Pero claro, con el hábitat vacío por las demandas del mundo, el niño queda completamente expuesto. Y aquí es donde se hace una de las conexiones históricas más sorprendentes para mí. El autor menciona a la República de Platón. Fíjate que en esa obra clásica ya se hablaba del terror cerval que sentían ante las nanas o cuidadoras que contaban mitos deformantes a los niños. Platón temía profundamente por la arquitectura de una conciencia en formación, mucho antes de que esa mente tierna tuviera la capacidad de distinguir qué era un cuento alegórico y qué era la cruda realidad. ¿Y qué llama la atención de todo esto a día de hoy? Pues que ese miedo antiguo se ha materializado en nuestra época de la manera más fría posible. Hemos delegado la labor más sagrada de una especie a la tecnología. Ya no hay nanas cantando historias imperfectas pero humadas junto al fuego. La nana ha sido sustituida por una pantalla de cristal líquido. Es la nana algorítmica, La tablet, el móvil. tal cual. Y el problema fundamental de esta nana es que carece de mirada. Es un código que no sabe si el niño que tiene delante está asustado, tiene frío o está triste. Solo sabe administrar dopamina en forma de colores brillantes y sonidos rápidos, entrenando los circuitos neuronales del niño para que sea un excelente corredor dentro del laberinto del mañana. A mí la verdad esa imagen me genera mucha angustia. O
sea, es como si decidiéramos alimentar a un crío exclusivamente a base de azúcar refinada industrial. Sí, una bomba de relojería. Claro, a corto plazo parece un milagro. Calma el hambre de inmediato, evita rabietas y mantiene al niño hipnotizado y quieto en el sofá para que el adulto pueda seguir tecleando o peleando en el cuadrilátero. Pero a largo plazo le estás destrozando todo el metabolismo y la capacidad de concentración. Y esto me genera un conflicto enorme, la verdad. Si el mundo nos cobra el alquiler, la comida y la supervivencia cada día más caros, obligándonos a correr en la rueda, ¿cómo se supone que un trabajador promedio puede recuperar esa presencia en el hábitat? Ese es el núcleo del drama social contemporáneo. La inmensa mayoría de los cuidadores, sean hombres o mujeres, entran al engranaje con las mejores intenciones del mundo. Claro, para proveer. Creen de todo corazón que amar a ese crío es sinónimo de comprarle futuro. Se asfixian a trabajar para pagar mejores colegios bilingües, actividades extracurriculares y asegurarles comodidad material. Pero la ironía devastadora es que, al hipotecar sus horas para comprarles un supuesto futuro mejor, les están retirando lo único que el niño necesita para forjar su identidad. Presente. Y al evaporarse ese presente adulto, el vacío se rellena de inmediato con sustitutos artificiales, nanas algorítmicas que programan sus deseos y miedos antes de que aprendan a hablar. Madre mía. Vale, hemos visto cómo se construyó este andamiaje opresivo desde la sabana africana hasta Silicon Valley. Y para rematar el análisis e intentar proponer una ruta de escape, el autor recurre a una metáfora final que da título a todo el texto. El polígono del pene. Eso es. Y tengo que admitir que la primera vez que leí Polígono del pene me echó un poco para atrás. Suena a provocación barata o a un intento burdo de llamar la atención en redes sociales. Es una reflexión muy natural, pero el documento aclara enseguida que esto no es un monólogo para competir o burlarse de la famosa obra Los monólogos de la vagina. Le llama polígono precisamente porque deconstruye la masculinidad mostrando sus múltiples caras. Aristas históricas, exigencias sociales, cargas económicas y heridas silenciosas. Plantea cómo pasa la sociedad de ver a un niño vulnerable a exigirle que se convierta en una herramienta bélica. Y ese es el giro magistral del autor. Desmonta la biología para revelar el peso simbólico. La frase central de este segmento es una confesión crudísima, ¿eh? Dice, el pene no nació espada. Lo que nos dice es que estamos ante un pedazo de carne inocente, parte de un crío que en su origen solo buscaba apego y reino. Pero el mundo, con su necesidad incesante de administradores y soldados, agarró esa biología y la vistió de cetro real, de mandato de dominación, de prueba de virilidad constante y de amenaza latente. Y lo hizo antes siquiera de que el individuo tuviera uso de razón para aceptar o rechazar ese papel. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel individual? Si te paras a pensarlo, esta metáfora libera de una culpa atávica al hombre común que coge el metro cada mañana. Totalmente. Expone un inmenso secuestro cultural. Obligaron al hombre a cargar sobre sus hombros con la representación misma del poder y en esa exigencia asfixiante, el hombre confundió la protección natural hacia los suyos con la posesión y el dominio. Perdiendo completamente por el camino el contacto con su propia vulnerabilidad humana. Claro. Al desarmarlo de esta espada simbólica y quitarle la armadura, el instinto inicial podría pensar que se le está debilitando. ¿Pero no es acaso que por primera vez en siglos se le está permitiendo respirar fuera del personaje rígido que lo tiene enfermo? Absolutamente. Se le está permitiendo recuperar su humanidad. La genialidad de esta perspectiva es cómo reconcilia ambos frentes sin enfrentarlos. Explica eso un poco más. Históricamente, la voz desde la perspectiva femenina, simbolizada en la vagina, tuvo que alzarse para denunciar el silenciamiento, la opresión y el encierro impuesto. Y por el otro lado, la carne masculina necesita hablar ahora desde la asfixia de un falso poder impuesto. Lo que nos dice el texto es que no estamos ante dos posturas inherentemente enemigas. Estamos observando dos heridas distintas infligidas con precisión quirúrgica por la misma maquinaria. Operadas por el mismo flautista de Hamelin, que necesita ambos engranajes girando a máxima velocidad para mantener la fábrica funcionando. Tal cual. Y ojo, que quede claro para cualquiera que esté escuchando, el autor no está diciendo ni por asomo que la solución sea un ejercicio de nostalgia tóxica, volver a los años 50, encerrar a nadie en casa, ni renunciar a los derechos adquiridos. Para nada. Estoy convencida de que el texto no va por ahí. En absoluto. La salida a esta crisis de civilización no es retroceder en el tiempo.
La propuesta es una toma de conciencia radical. El primer paso para salir de la trampa es que ambas partes dejen de mirarse como adversarios en el cuadrilátero. Que reconozcan quién es el verdadero arquitecto de las cuerdas del ring y decidan, de mutuo acuerdo, bajarse de la lona. Exactamente. Bueno, ha sido un viaje intelectual denso y revelador. Empezamos viendo cómo el flautista contemporáneo nos sumergió en este laberinto, guiándonos no con cadenas, sino secuestrando nuestra imaginación con algoritmos y pantallas. Analizamos cómo el giro histórico de sobrevivir a depredadores nos dividió en engranajes rígidos. El hombre desgastándose en el exterior y la mujer invisibilizada en el interior. Vimos cómo el sistema capitalista usó la justa liberación femenina para vender un billete hacia la misma fábrica de estrés, subiendo a ambos a pelear al cuadrilátero. Y cómo en ese fragor dejamos al elemento más frágil, al crío, huérfano de presencia y educado por la fría luz de una nana algorítmica. Para finalmente entender que desvestir los símbolos, dejar de confundir la anatomía con una espada de dominación, no es una rendición. Sino el primer requisito vital para sanar el tejido roto de nuestra sociedad. Y a ver, este no es un análisis puramente académico. Tiene una utilidad urgente en la realidad de cualquier persona. Sirve de espejo para cuestionar cada estímulo, cada correo de trabajo fuera de hora, cada compra impulsiva. Obliga a plantearse si el sudor diario responde a un anhelo propio o si solo somos pies marcando el ritmo de una melodía diseñada en las oficinas de datos para mantenernos ocupados. Lo que nos devuelve de golpe a la imagen con la que empezamos. Nos creemos ya fuera de la celda, caminando por fin libres bajo un cielo despejado. Pero los muros siguen ahí, intactos, solo que ahora los hemos construido nosotros mismos, con ladrillos de notificaciones, ambiciones heredadas y estatus prestado. Asumimos la libertad cuando quizá la única habilidad nueva que hemos desarrollado es la de movernos a más velocidad dentro de la planta de producción. Lo cual deja flotando en el aire una idea final que es como mínimo provocadora para quien nos escucha. ¿Cuál sería? Si existir de forma plena y genuina no se reduce a ser una pieza hiperproductiva que obedece ciegamente su rol en el laberinto, pues ¿qué pasaría si la mayor, la más subversiva y urgente revolución de nuestra era fuera simplemente tener el coraje de detenerse en seco y preguntar en voz alta quién diablos construyó estos muros?